Pues a veces ya ves que se retrasa un poquito la transmisión, sí, pero trae delay. Sí. en cuanto esté la transmisión en vivo, yo me conecto para poder ver sus comentarios, sus saludos. Los enlaces, sí. Claro, también Sí. para poder compartir el programa. Sí. Pues muy buenos días a todos, a todas los que están aquí escuchándonos. Raúl, Eric, Mauro, un gusto estar aquí en cabina con ustedes para continuar platicando sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe desde una perspectiva histórica, claro, analizando fuentes, relatos, testimonios de gente que vivió en esa época o incluso varios años después y que de todas maneras son los responsables de que nos haya llegado una historia tan hermosa, tan bonita, como es la de las apariciones a Juan Diego de la Virgen de Guadalupe. Y claro, este programa no busca para nada cuestionar o atacar la fe de nadie o las creencias de nadie. Es simplemente una revisión de los documentos que tenemos a nuestra disposición para poder darle mayor sentido a este fenómeno que pues le va a dar identidad al pueblo de México, incluso ya desde la era virreinal. Va a ser el estandarte que va a representar el movimiento de independencia, incluso el que usa don Miguel Hidalgo y todos los siguientes padres de la patria, y que va a estar acompañándonos a lo largo de toda nuestra historia, incluso pues legándole el título de Reina de México, Emperatriz de las Américas. Entonces hoy Raúl va a profundizar un poquito más sobre el tema. El programa pasado pudimos dar un repaso general de algunas de las fuentes, de algunos de los acontecimientos, pero hoy vamos a entrar más a detalle. Sin embargo, antes de comenzar, recuerden que además de sintonizarnos desde su radio y Facebook, pueden escucharnos desde su móvil por medio de las siguientes aplicaciones: Radio Garden, TuneIn, MyTuner, Radio Box, Simpo Radio y Radio México. Y si tienes Alexa bocina inteligente, solo tienes que pedirle reproduce Radio UAQ 89.5 FM y nos encontrará fácilmente. O si nos escucha desde la radio, puede contactarnos a través del 442-344-1404 y estaremos al pendiente de sus preguntas, sus saludos y sus comentarios. Para comenzar, Raúl, ¿podrías darnos un muy breve repaso de lo que alcanzamos a ver la semana pasada para poder profundizar un poquito más esta semana? Claro que sí, Humberto. Bueno, pues vimos en líneas generales qué era lo que ocurría en la Nueva España en el año 1531, que señalamos que era 10 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan, y cómo pues el virreinato tenía muchos problemas. Todavía ni siquiera era la época en que entraban los virreyes. En 1531 estábamos en la transición entre la primera y la segunda audiencia. El personaje más importante en aquel entonces era Nuño Beltrán de Guzmán. Ya Hernán Cortés había sido llamado a España pues a un juicio de residencia. Mientras tanto, en la Nueva España se sufría para evangelizar a los naturales de las tierras, a los mesoamericanos, y ya eran los tiempos en que llega el primer obispo, Fray Juan de Zumárraga, y vimos algunas de las anomalías de testimonios de los digamos protagonistas de la historia, que realmente todos conocemos, como Fray Juan de Zumárraga, que tuvo que haber escrito algo, y encontramos silencio. También vimos que las primeras anotaciones sobre que hubo milagros se dan hasta el siglo XVII. Ahí esto fue Miguel Sánchez en 1648, bien entradito el siglo XVII, pero que sí tenemos constancias de una existencia al culto de la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI, que es lo que nos interesa. Vimos pues que esto se hace mención en 1556, en un momento polémico, con digamos la intervención del segundo arzobispo, el que siguió después de Zumárraga, que era Alonso de Montúfar,
en un pleito que tuvo con el principal de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante. Y ahí en ese pleito aparece la primera mención. Y ya, bueno, pues como Fernando estaba muy emocionado, me preguntó más cosas, tuve que decir qué era lo que pasaba en el siglo XVIII, XIX, y hasta hablamos un poquito del proceso de canonización de Juan Diego. El problema más fuerte que hubo fue la renuncia del abad y el arcipreste, y así dimos un panorama así muy light, muy general, de todo lo que había pasado, de que pues hubo problemas para encontrar, digamos, el punto histórico que nos asegurara de la existencia de Juan Diego, porque realmente no es posible, digamos, probar si hubo apariciones o no. Esto tendremos que contar con algún testigo que diga, sí, yo vi cómo se le apareció la Virgen a Juan Diego, e incluso en el relato se dice que Fray Juan de Zumárraga manda a 2 personas a estar vigilando a Juan Diego, pero Juan Diego las pierde, les da el esquinazo, y total, no hay testimonio. Pero de aquí, dentro de toda esta gama tan compleja de ver si la historia puede entrar en el campo de los milagros, pues sí tenemos la facultad y el poder ver, bueno, al menos existió o no existió Juan Diego, y nos da como una beta de investigación. Esta es una beta. La otra, que es para los expertos, doctores, físicos, en sí científicos, que puedan ver la tela, que puedan ver si hay algo especial o no, si hay una impresión, si hay pintura, o si es pintura, de cuándo fue, en fin. Pero en esta parte no nos metemos, nosotros solamente la historia, y en fin, más o menos es el panorama general de lo que vimos hace 8 días, Humberto. Excelente, Raúl, muchas gracias. Pues antes de comenzar, fíjate que ya nos están llegando varios comentarios y saludos aquí a nuestras redes sociales. Entonces voy a empezar a leerlos, a compartirlos con ustedes. De Blanca Salinas tenemos saludos, estimado panel. Saludos, mamá, un abrazo, gracias por escucharnos. Gabriela Muredú, saludos a Raúl y a todo el panel. Saludos, Gabriela, gracias por escucharnos. Nuestra amiga del diplomado Alejandra Hernández Ugalde, buen día a todos, un gusto saludarlos y seguir con este tema tan hermoso para todos los mexicanos. Gracias y saludos. Saludos, Alejandra. Saludos, Ale, y efectivamente es un gran tema con mucha significancia para todos nosotros. Maggie de la Torre nos dice muy buenos días, deseándoles una excelente Nochebuena y una muy feliz Navidad. Con el gusto de siempre de escucharlos y aprender con ustedes. Un abrazo al panel. Muchas gracias, Maggie. ¿Tienes algún otro que te aparezca ahí o creo que esos son todos los que yo tengo? No, hasta ahorita yo no hay más. Sí. Excelente. Cuando lleguen ahí te aviso. Eric, ¿gustarías empezar con algunos comentarios, por favor? Pues yo, por ejemplo, tengo aquí algunas preguntas. Hay documentos de este pleito que hubo entre Montúfar y Fray. Y muy buena documentación. Y sí se habló en ellos ya de Juan Diego. No. Y eso es algo, hablaron del culto a la Virgen en el Tepeyac, pero no hablaron de ningún Juan Diego, no hablaron de que hubiera habido apariciones milagrosas, y nada más de que este culto era nocivo en contra de los naturales, porque podían pensar que esa Virgen hacía milagros. Entonces eso y ya, pero sí, y en ese pleito se habla de un hombre que la mandó a pintar, Marcos de Aquino, Marcos Zipac de Aquino, y esto lo dice Fray Francisco de Bustamante dentro del pleito que se armó, porque un pleitas. Sí. Y eso es importante, porque si no se habla de Juan Diego en ese entonces, ¿cómo después sí se habla de él? Hasta el siguiente siglo, 1649, con Miguel Sánchez, que era un presbítero, que es el que saca la información y dice, vamos, mira, ahorita que me estás preguntando, vamos con Miguel Sánchez, su obra se llama
imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecía en la Ciudad de México. Así se llama la obra. Fue escrita en 1648 y aquí ya habla pues de todo la historia que conocemos a su manera. No es el texto oficial, pero es el primero que aparece. 4 apariciones, los personajes, Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego, Juan Bernardino, y más o menos en la temática que todos conocemos. Claro que él se fija que se parece, en lo que más gasta su tinta, es que se parece a la Virgen del Apocalipsis, que aparece en el capítulo 12, según me parece. Ahí se describe una virgen en el Apocalipsis de San Juan, y es donde él enfoca más sus baterías, y es la primera vez que se habla de milagros. Que creo que esa Virgen del Apocalipsis justo está parada sobre una, sí, sobre una luna, ¿no? Una media luna, exactamente. Sí, entonces, sí. Es muy similar a la imagen que tenemos de la Virgen. Este es 1648. 1648. Dice que él se basa en la tradición que ha subsistido, aunque no dice quién le dijo, ni a quién entrevistó. Él dice en la tradición, lo escuchó, porque tampoco pues va a decir, ay, fíjense que me lo inventé y se me ocurrió una historia así. No, dice que siguiendo la tradición, o sea que como que quede en claro que nadie lo ha escrito, sino que él es el primero en encargarse, pues queda como constancia para él de que hubo apariciones, que hubo un personaje, Juan Diego, a quien se le reveló la firme para que le construyera un templo para la adoración de la fe católica y todo, y que bueno, esto ya viene un año después, 1649, viene Luis Lazo de la Vega, el que escribió el Nicar Mopogua, y que realmente ahí es donde tenemos el texto oficial. Ese texto donde se habla de la narrativa es verdaderamente bello, descriptivo, bien estructurado, con una pluma mesoamericana muy culta, con imágenes alegóricas que nos hacen pensar en cómo se iban. Antes había 4 lugares de destino donde los mesoamericanos morían. Uno era el Tlalocan, otro el Mictlán. El Tlalocan son los que morían por el agua, el Mictlán son los que morían de muerte natural. A la Casa del Sol eran los que morían en batalla, los guerreros, las mujeres que morían en parto, o los niños chiquitos que iban a dar al árbol de leche. Y digamos, eran las 4 mansiones. Y cuando se oye hablar a Juan Diego y da sus reflexiones, pues se entiende un poquito de que se habla de la Casa del Sol, porque están los pajaritos, son como guerreros que han reencarnado en pajaritos y que se oyen, y hay este tipo de señales de que realmente hay un pensamiento mesoamericano ya cristianizado, que ya creen en la verdadera fe, pero que toman, digamos, la alegoría, la cultura, la estructura de lo que es la belleza de la literatura mesoamericana. Y en ese aspecto el Nicar Mopogua es excelente, es verdaderamente algo increíble. Entonces es una viva representación de ese sincretismo, ¿no?, entre el pensamiento local, nativo, mesoamericano con el europeo católico, ¿no?, que se van a mezclar aquí en México. Y dándoles un punto a favor al que haya sido escrito tantos años después, pues yo creo que en general, si buscamos varios relatos de la Biblia, incluso de la vida de Jesús o de otros acontecimientos, pues muchos fueron escritos cientos de años después de que hubieran sucedido, y la tradición original había sido pasada de boca en boca, por medio de tradición oral, por medio de canciones, de cuentos, de obras. Entonces, para mí personalmente, el hecho de que los acontecimientos hayan sido descritos tanto tiempo después no necesariamente demerita esos
eventos que se relatan. No quieres que sea una prueba de que no invento, pasó. ¿no? Porque incluso se dicen que es parte de una tradición. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en eso, sí. Claro. Y regresando a la pregunta que hizo Eric sobre Alonso de Montúfar y Francisco de Bustamante, entonces comentas que Francisco de Bustamante estaba en contra de este culto, ¿no? Porque decía que era peligroso, podía pues degenerarse a idolatría, a que pensaran que era una imagen milagrosa. Pero ¿qué decía el arzobispo Alonso de Montúfar sobre estas aseveraciones? Pues, ¿él qué opinaba? No, pues todo lo contrario, o sea, siempre desde que empezaron los años de la Nueva España, los intentos de evangelizar a los naturales, se dieron cuenta que necesitaban ayudas, simbolismos, aprovechar la cultura tan grande que tenían los mesoamericanos y tomar ayuda de esto. Por eso se mandan a hacer, reescribir la historia que habían destruido los mismos españoles, quitando los ídolos, quemando códices, porque no podían, hasta que el rey les dice, no, tienen que entender cómo está pensando y vamos a tratar de rescatar esa historia que destruimos para saber cómo piensan y poderles enseñar la verdadera fe, que a la hora de la verdad esto era la justificación de la colonización española en las Américas, el enseñar la nueva fe. Por eso se tuvo que entender cómo pensaban, qué costumbres tenían, cuál era su historia. Entonces, dentro de esta ayuda, obviamente se dan cuenta que la diosa, la madre de todos los dioses, la Tonantzin, es un punto importante para buscar una identificación con la Virgen María. El lugar donde estaba el Tepeyac era un lugar de culto mesoamericano donde iban a ver a la Tonantzin. Entonces, era claro que tenían que defender esa ermita en donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, puesto que ayudaba a catequizar, a canonizar, a que los naturales sintieran el amor y la fe por el cristianismo. Y Alonso de Montúfar decía, no, yo tomo estas ayudas e impulsaba el culto, porque la gente respondía ahora de una manera muy positiva a esa catequización y se identificaban. Si la Tonantzin era la madre de todos los dioses y esta madre, que es la Virgen de Guadalupe, además era su protectora, porque en los diálogos vemos que era una especie de ayuda para los naturales, una segunda madre y todo. Entonces ellos se acogían y entonces entendían pues quién era Jesús, cuál era el cristianismo, en qué era lo que debían creer, y entonces todo fluía más fácil. Esa era la opinión de Alonso de Montúfar. Me gustaría hacer un comentario. Claro que sí. Quiero que tomen en cuenta, como si lo viviéramos nosotros mismos, en ese entonces cuando a los pueblos nativos destruyen toda su cultura, en lo que ellos creían, ese sentimiento que había de dolor tan profundo. Pero cuando los mismos que lo destruyeron son los mismos que empiezan a darle un reconocimiento en ese lugar, ahí en el Tepeyac, lo que sienten ellos cuando voltean a ver y dicen, ¡ah! Me la están reconociendo, que es algo, y cómo eso puede sanar heridas. Okay. O sea, tan profundamente, claro, como estos seres que llegaron y primero después, es como si hubieran dicho, nos equivocamos, y abrazamos y aceptamos y reconocemos lo que ustedes creen, en qué internamente, en qué se convierte, ¿no? Claro, totalmente. Y Eric, ¿tú crees que si no hubieran hecho esta recapacitación los evangelizadores de decir, ok, no podemos nada más borrón y cuenta nueva, tenemos que de cierta manera afirmar sus creencias, tal vez cambiándoles un poquito el significado, ¿crees que hubiera sido posible
la evangelización o borrón y cuenta nueva no da para evangelizar a No, un pueblo nuevo? Creo que hay dos caminos, y creo que los colonizadores ingleses que llegaron a América hicieron el otro camino, que fue destruir completamente. Sí, hasta matar a los habitantes, meterlos en reservas. Sí, el mejor territorio era sin indígenas para que llegaran ellos y colonizaran, y entonces fue terrible, fueron unas masacres espantosas. La que hicieron los ingleses con los indígenas que estaban ahí, prácticamente pues, los apilaron, o sea, no los mataron tampoco, pero no se mezclaron, o sea, les dieron un trato totalmente injusto. En cambio, otro trato, como bien que dice, los españoles llegan, se mezclan, sí te imponen la nueva fe, pero a la vez te comprenden, crean una estructura civilizada en todos los aspectos, se apoyan en toda la infraestructura que ya tenían los mesoamericanos de cultura, de civilización, de maneras de gobernarse. Todo eso se respeta, sus casas, su manera de conducirse es reconocida. Se crean iglesias, se crean escuelas, universidades, caminos, hospitales, en fin, o sea, se hace como una extensión de España en estos lugares. Por algo se llama virreinato y no colonia, puesto que se hace un trabajo mucho más serio, más inclusivo en todo este aspecto para el gobierno de la Nueva España. Ahora tenemos algunos saludos más que nos han llegado, unos comentarios más. Primero de María Elena Fernández: buen día, saludos, con el gusto de escucharles. Buen día, María Elena, muchas gracias por escucharnos. Roger Domingo Gómez nos dice buenos días a todos, saludos a Raúl y a sus invitados. Allá está en Cancún. Roger, saludos Roger, hasta Cancún. Gracias por escucharnos. Sí. Edgar Salinas, saludos a Humberto y al panel, felices fiestas. Muchas gracias, Edgar, un abrazo, feliz Navidad, feliz año, felices fiestas. Gil nos dice qué agradable es escucharlos. Muchas gracias, Gil, gracias. Qué bueno que te conectas. Luis Reyes Vázquez, muy buenos días, igualmente los saludo y les deseo muchas felicidades en esta Navidad. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Jorge de la Vega, muy buenos días, primo, un fuerte abrazo para ti y el panel aquí presente. ¿Qué tal, primo? Allá levantan temprano allá en San Francisco. Saludos, Jorge. Sí, saludos. ¿Son que 2 horas antes? ¿Una hora antes? Según yo son 2 horas antes, o sea, son las... Órale. Van a dar las 5 para las 7. Pues madrugador. Sí. Y Mónica Rodríguez Lucio nos manda saludos al panel. Excelente tema. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Monina. Bueno, retomando el tema de este pleito entre Bustamante y Montúfar, Raúl, ¿tú consideras que la visión, yo considero que una visión, la de Montúfar, es más política y calculadora y convenenciera, mientras que Montúfar pues está tratando de apegar más a la fe que él considera la correcta? ¿Cuál crees aquí que haya sido la versión yo acertada? Pienso que los franciscanos para este tiempo habían perdido un poco de poder, y Fray Francisco de Bustamante, desde mi punto de vista, estaba celoso, ¿sí? Porque ellos no controlaban la ermita del Tepeyac, que dejaba buenas propinas. Siempre en estos casos, a veces el fondo es el dinero, y él habla, por ejemplo, no, fue pintada por fulano, y datos muy buenos. Ajá, y sí. Todo, pero al mismo tiempo se notan los celos y la mala leche que tiene ahí. Dice, no hace milagros esa señora y todo. Y además, dentro de la documentación que tú me preguntabas, que surge, porque Alonso de Montúfar no se la perdona, manda a hacer una investigación, se descubre que estaba el virrey, estaban los oidores, familias principales de la Ciudad de México, y todos se disgustaron mucho con Fray Francisco de Bustamante. La gente normal que iba a oír, que eran los indígenas, quemaron bancas, o sea, se armó un tumulto.
porque les pareció muy agresivo lo que dijo, en ese aspecto les molestó bastante, y además le siguió un proceso a Alonso de Montúfar que terminó en un exilio, se le regresa a España, o sea, tiene que salir de la Nueva España porque pues ya como que había envenenado toda la cuestión que estaba funcionando tan bien, que era la catequización, que eran muchas cosas, y él estaba pues echando pleito, ¿no? O sea, ese control de la ermita tiene que ser mío, esas propinas van a ser aquí para los franciscanos, y yo creo que en el fondo ya habían perdido poder, porque primero llegan los franciscanos, luego llegan otras órdenes mendicantes como los dominicos, que me parece que Alonso de Montúfar era dominico, y más los agustinos que llegan ahí, y pues ya el pastel se hace como más chiquito, ya las rebanadas no son tan grandes como antes te tocaban, y creo que en el fondo del asunto, creo que esto era, sí. Tema importante, ¿no? Ese trasfondo que hay, sí. El poder, lo económico, esos intereses que también nos mueven a los seres humanos, ¿no? Pero cómo se utiliza el tema también para atacar. Claro, así es. Pues estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Mira, hay un mensaje, Pati Gómez Rojo, dice, buenos días, saludos a Humberto y a todo el panel. Muchas gracias, Pati, qué bueno que nos escuchas, un abrazo, ya nos veremos pronto. Y ahorita regresamos. Nos vamos al medio, a la identificación de la emisora, un poquitito de música y empezamos la segunda parte. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad, transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas, Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora, Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad, integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad, la cultura universal. Ya estamos en la segunda parte del programa. Saludos a Marco Asprón, quien nos dice gracias por sus comentarios sobre el interesante tema. Feliz Navidad. En efecto, ya vamos a desear feliz Navidad aquí al final del programa. Gracias, Marco Antonio Asprón Pelayo. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, retomando este último comentario que hizo Eric, sí es justo muy interesante ver cómo muchas veces pues las cuestiones de fe y de espiritualidad y religión no están exentas de que se mezclen con intereses más terrenales, ¿no? Más mundanos, que pues al final somos seres humanos, cometemos errores, tenemos pues deseos, ambiciones, intereses, ganas de poder, de dinero, estas cosas pues son parte de nuestra naturaleza y pues a veces se mezclan ahí estas dos y eso puede verse muy, ese fenómeno se puede ver muy presente en el pleito entre Alonso de Montúfar y Bustamante. Al respecto de Bustamante, nuestro amigo Mauro quería hacernos un comentario aquí muy interesante sobre la imprenta y cómo la usó Bustamante. Claro, Mauro, que no se ve en la tele porque está en el inframundo. Pero aquí está con nosotros. Pero aquí está con nosotros más presente que nunca. Sí. Buenos días a todos quienes siguen atentos a este maravilloso programa y sobre todo lo principal a reconocer es que nuestro país o continente se divide en Aridoamérica, Mesoamérica, y se supone que nuestro sitio, nuestro Querétaro,
ya empieza lo que es Aridoamérica hasta Alaska, y tienen un sistema espiritual mucho más elevado que los mesoamericanos, porque no tenían ningún tipo de idolatría, ningún tipo de muñeco, ningún tipo de hechura humana para inspirar su talento espiritual. Y esa es una gran manera de distinguir las poblaciones. Y recientemente quieren inculcar de que Querétaro formaba parte del Imperio Azteca, cosa que está en cierto fenómeno de duda. Sobre Francisco de Bustamante, se le lleva a Cuernavaca para calmarlo, que se trate de convencerlo de que no es el propósito que él pretende, la intención que hay. Y después lo mandan a España como dándole una oportunidad de que recapacite, pero sin embargo utiliza el poder de la imprenta para intentar hacer saber que es una vil mentira lo de la guadalupana. Y algo hay de cierto, porque la principal o la primaria era de tez morena con rasgos prehispánicos y una corona encima de la cabeza, y misteriosamente después ya aparece con un tono más cálido, más europeo y sin la corona encima de la cabeza. Y ese era mi comentario. Muchas gracias, Mauro. Sí, es muy interesante cómo era diferente la espiritualidad de los chichimecas que vivían de aquí hacia el norte, que tenían una espiritualidad pues mucho menos basada, como tú decías, en templos, en ídolos, en estatuas, y más como pues en la naturaleza, en las esencias, en otra manifestación de esa divinidad. Y pues eso también se va a ver representado a la hora de la evangelización aquí en tierras mexicanas. Muchas gracias, Mauro. Y bueno, continuando con los temas de las fuentes que tenemos históricas sobre el tema, Raúl, tengo entendido que un poquito antes del pleito entre Alonso de Montúfar y Francisco de Bustamante, ya hay supuestamente un códice, el Códice de Escalada de 1548. ¿Qué nos comenta este códice? ¿Ya hace mención de la Virgen de Guadalupe o algo parecido? ¿Y por qué puede ser controversial? Sí, es un documento pues muy revelador. Hay que tomarlo con cuidado. Fue definitivo para poder ser posible la canonización de Juan Diego. O sea, entrando este documento se acabaron cualquier tipo de obstáculo que hubiera habido, puesto que se da por bueno. De este códice tenemos historias maravillosas, puesto que aquí en Ecos de la Antigüedad, antes de que se canonizara Juan Diego, ya hablábamos sobre esta situación. Había un colaborador, el doctor Guillermo Murillo Godínez, que era todo un experto, te puede hablar sobre la tela lo que quieras, y también las cuestiones históricas. Pues estábamos dando nuestros programas todavía en el siglo XX, no sé, yo creo que era el 99 o el 98, no recuerdo muy bien exactamente cuándo nos llamó un joyero queretano, no recuerdo el nombre, de todas maneras me pidió discreción y nos invitó a Guillermo y a mí a que fuéramos a su negocio para platicar con él, porque pues tenía una noticia muy importante que darnos, y nos enseñó primero una especie de códice que ya habíamos visto, que está como manchado de amarillo, que apenas se pueden distinguir las figuras de lo que pasa, pero sí se ven como una serie de apariciones, de dibujitos muy curiosos, como del tamaño de esta laptop, ahí donde ven, más o menos como de ese largo y de ese ancho, era el códice. Y luego nos enseñó cómo ya bajo un proceso científico se limpiaba todas esas manchas amarillas que estaban, y entonces queda lo siguiente, les voy a comentar, es más o menos de 20 por 13.15 centímetros, en donde se pueden ver dos planos de apariciones. Hay uno principal muy grande, donde Juan Diego está como volteando un poquito a su izquierda, y algo arriba está la Virgen de Guadalupe, y
ahí aparece, y otro muy chiquito que está hasta la izquierda, donde hay otro plano de apariciones, se ven agaves, nopaleras, y dice lo siguiente, déjenme pues de una vez ya que estamos aquí, dice, en la parte superior se ve el año 154-8, lo que quiere decir año 1548, que es, según una investigación que hablamos hace 8 días, de 1666, el año en que muere Juan Diego. Entonces, ese códice probablemente fue hecho pues como un recordatorio o algo de la muerte de Juan Diego. Además de las apariciones, aparecen la firma de Fray Bernardino de Sahagún. Órale. Aparece, fíjense nada más, aparece como un sello del códice Antonio Valeriano, y pues que ya es extraordinario, más los 2 planos de apariciones. Hay una, digamos, dice, dentro de lo que dice el texto, también en 1531 apareció Cuauhtlatótzin, nuestra madre amada, madre de la señora de Guadalupe en México, y al calce dice, murió dignamente Cuauhtlatótzin. Son los textos que vienen ahí. Este códice acaba en manos de el jesuita Javier Escalada. O sea, la familia este señor era hijo del señor que había encontrado el códice. Me platicó la historia, fueron a comprar México a través de los siglos a la Lagunilla, eran unos libros verdes de este tamaño, grandotes, no sé, habrá sido en los 70s o los 80s o algo así, y los guardaron, y un buen día, no sé, tiempo después, toman uno de los volúmenes, lo abren y aparece el códice ahí. O sea, ahí pues ahí no hay truco, ¿no? O sea, al menos esta persona me platica de buena fe, y pues no supieron decir, ¿qué es esto? Luego intuyeron que se trataba de algo muy importante, y de alguna manera el padre se hace contacto con el señor, con Javier Escalada, el jesuita, quien es el que manda hacer todos los estudios que se dan ahí. Por ejemplo, va a la UNAM, certifican el papel, mandan a llevar un experto en Fray Bernardino de Sahagún, que dice que la firma es auténtica, y dice, la datación elaborado, el laboratorio que interviene para verlo es el de física de la UNAM, que determina, y dice, de acuerdo con los elementos técnicos anteriores, existen evidencias suficientes para presumir la autenticidad del códice 1548. Entonces, mandan el códice al lugar, ven que se estaba haciendo una investigación, a un lugar que le llaman la Positio, donde se guardan todos los documentos para el proceso de canonización de Juan Diego, y pues ahí va a dar este documento con los resultados del Instituto de Física de la UNAM, del experto que era Antonio Santillana sobre el respecto a la firma de Fray Bernardino de Sahagún, también los comentarios sobre el sello de Antonio Valeriano, en fin, todo esto se manda ahí a la Santa Sede, y pues ya lo que se estaba trabando, el proceso ahí se agiliza, lo que logra que se realice la canonización en el año 2002 con Juan Pablo II, que viene ya al Vaticano, muy ancianito y todo, y se cumple la canonización ahí. Y entonces se podría decir que de cierta manera sí hay mención de una figura de Juan Diego en el siglo XVI. Pues sí, si tú das por bueno este documento, que ese es el chiste, pues sí, pero obviamente los historiadores pues siguen investigando, ¿no? Ellos ya si
si la Santa Sede dijo está bien, los historiadores tienen que seguir, y muy fácil, se encontró. Ve que vimos que en el siglo XVII hay 4 escritores. Uno se llama Francisco de Florencia, que escribió la obra Felicidad de México, pone unos grabados en las portadas de su libro, y ¿qué creen? Pues es prácticamente el dibujo del Códice 1548, son igualitos, digamos, agaves más, pero agaves menos, pero es exactamente, incluso los 2 planos de apariciones están basados en esta lámina que se llama, que viene en el libro Felicidad de México. Y entonces, obviamente, aquí entra un debate, aparicionistas contra antiaparicionistas. ¿Qué dice uno y qué dice otro? Los aparicionistas dicen, no, pues está muy fácil, ¿no? El códice es del siglo XVI, el libro Felicidad de México es siglo XVII. Bueno, pues Francisco de Florencia de alguna manera vio el códice y hizo su lámina y y ya se soluciona, y bueno, tiene cierta lógica, pero los antiaparicionistas dicen que esa prueba es creada, y entonces inventan el códice copiando la lámina de Francisco de Florencia. Y la mayoría de los historiadores y expertos creen que fue así, que se manda a hacer, como que se manda a sembrar esta lámina, y el códice pues, es como una calca o muy parecido con las firmas a esta lámina de Felicidad de México. Y entonces muchos creen que eso fue lo que pasó, y se manda a sembrar, se le da un tratamiento de fraudes, y lo encuentra esta familia queretana, son queretanos, y le dan el proceso que ya sabemos, por eso están en el anonimato, y pues a ver, para saber qué fue, pues no sabemos, ¿no? Si es auténtico o no es auténtico, pero para lo que fue la canonización, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí tenemos un documento del siglo XVI, incluso había hablado de la canonización, otro que se encontró, el Códice Tepexpan, que se ve una procesión, también es del siglo XVI, y se dice que es de el traslado, 14 días después de la última aparición, del 12 de diciembre, el 26 de diciembre, del centro de la Ciudad de México por la calzada del Tepeyac a la ermita, que la habían terminado de construir en 2 semanas, y se coloca ahí en esa imagen. Entonces tenemos este códice en Tepexpan, y también dijimos que las pinturas que se encuentran allá en la Villa de Guadalupe, que se ve, hay una pintura de hermosa calidad de cómo se lleva el traslado y todo, y cómo se hace el primer milagro, un indio que fue herido, pues muestran este aspecto del proceso, y digamos que está esos asegúnes, ¿no? O sea, si quieres tomar como bueno el códice en Tepexpan y el códice 1548, bueno, pues se llena el vacío, ¿no? Digamos que es un intento, y pudiera, eso sí, no se sabe, porque hay tanta documentación clasificada, escondida y perdida del siglo XVI, que puede estar en algún convento o libros. Ya hemos visto en las visitas que hacemos ahí a Santo Domingo y a otros lugares, las cantidades de archivo y libros que tienen ahí, pues, o sea, no sabemos, un día esto se puede encontrar alguna prueba más, que ahí sí venga algo que se hable de más Juan Diego y todo, o sea, esto está abierto, es un proceso que va en camino. Eric, ¿qué opinas de esto que está comentándonos? Bueno, me parece increíble que lo hayan encontrado ahí en la Lagunilla, porque dice, bueno, no nada más es que estén en conventos o en lugares así, porque si hasta en un mercado como el de la Lagunilla se puede encontrar un códice tan valioso, tan importante, y que lo tuvieron guardado tantos estaba años. metido en un volumen de México a través de los siglos, ahí planchadito, y dice
esta persona que me dice que un día el Papa por fin agarraron años después, agarran el libro y lo abren y se encuentran el códice. Esto es un manifiesto ahí de que aquí no hay dolo, sí estaban ahí, estuvo tiempo guardado, en esos volúmenes. Ya ven que México a través de los siglos sí da el tamaño para tener el códice, y de repente apareció ahí planchadito y se quedaron atónitos, y entonces ahí me mandó la foto, cómo se veía el códice. Esa foto no es tan fácil de encontrar, y menos en el siglo XX, antes de la canonización de Juan Diego, cuando me da estas pruebas y lo veo, increíble. Y pues sí, dijimos, se armó tremendo revuelo ahí en la radio, en la cabina que estaba aquí un poquito más para atrás, sobre esto. Y bueno, pues ya lo invitamos al programa y no quiso, nunca ha querido, de repente lo encuentro, es como de mi edad y todo, ya el negocio lo tiene él, incluso lo movió porque estaba en Madero, y ya lo movieron un poquito más hacia el río, y bueno, pues pero pues, yo puedo ofrecer esta historia en favor del códice, de la autenticidad del códice, porque pues no, si va a ser un fraude, pues te tienes que percatar de que llegue al lugar de destino donde debe de llegar, y aquí se dejó así a ver cuándo lo encuentran la familia y a ver qué hacen con él, igual y lo prenden y lo queman y todo, pero no, tuvo una vía que tuvo salida a través del jesuita Javier Escalada. Sí. ¿Y por qué te llama la atención el que el documento pudiera haber sido encontrado en un lugar como La Laguna? Sí, ¿cómo pueden suceder situaciones? Yo me puedo imaginar, tal vez estaba ese libro con una persona importante de la iglesia, pero fallece, y esas situaciones que suceden de que, y todos estos libros, no, pues llévenlos y regálenlos acá, y nadie los revisó. Claro. Porque, pues ya falleció tal, sí, pues llévense sus cosas, y terminan en lugares así. Porque cuántas cosas se han perdido, y que podemos documentar también, que llegan a lugares más increíbles, esperados, ¿no? Totalmente muerto. Pues ojalá hayan más por ahí así de ese tipo de personas, que vayamos seguramente hay, poco a poco. Hay muchas cosas que estén así por ahí escondidillos, o en el cajón de algún familiar de hace muchos años que ahí le ha movido, y que salga uno de esos documentos. Sí, es muy interesante, la verdad, y más interesante todavía que algo que haya sido encontrado de manera tan accidental fuera de las pruebas principales para la canonización de Juan Diego por el mismísimo Vaticano, ¿no? Cómo da vueltas la vida, ¿no? Es muy interesante. Tenemos algunos saludos más que nos han llegado, de Víctor Reyes. Buenos días, atento al tema. Ay, Víctor, ¿qué tal? Saludos, fue compañero de trabajo ahí en saludos, tiempos Víctor. De la pandemia, cuando andaba en la Ciudad de México y por Toluca. Excelente, nos desea felices fiestas y un abrazo para todos. Muchas gracias, Víctor. Igualmente, Rafael Joaquín Salcedo Fernández, saludos al panel y felicidades por el tema. Muchísimas gracias, Rafael, qué bueno que nos escuchas. Salvador Silva dice, buenos días, Dios los bendiga, feliz Navidad y mis mejores deseos para el próximo año. Yo soy su radioescucha y seguidor de Facebook. Si pueden citar que cuando don Porfirio le mandaron cuando don Porfirio la mandó retocar la imagen de la Virgen de Guadalupe, se les olvidó pintar la corona. Pero que viva nuestra Santísima Madre de Guadalupe, Tonantzin, Madre de todos los dioses. No sé. Sí, ya. No vamos a alcanzar a llegar, pero pues gracias por compartirnos el dato. Sí. Y aquí vemos cómo incluso Salvador pues ya está uniendo estas dos figuras de Madre de Guadalupe, Tonantzin también, ¿no? Y así está nuevamente este sincretismo de las dos imágenes o creencias. Adriana Montiel nos dice saludos Adriana, gracias por escucharnos. José Quesada Fox, nuestro amigo y experto del diplomado, José nos dice saludos desde Donostia. ¿Dónde es eso?
Híjole. sí ¿Dónde que es falló. eso, José? Dinos, ¿en qué país estás? favor, Entonces, José, o si es México, si sé más acláranos. específico. Yo digo que debe ser, me imagino, o Grecia. O España, o, ajá, algo así, Italia, algo así sabe. me suena. Pero puedo estar equivocado. Sí, no pero me hagan caso. dinos, José. Arturo Bautista Escalante, excelente programa. Gracias, Arturo. Gracias, Qué bueno que nos escuchas. Gracias. Salvador Silva dice desde Salvatierra, Guanajuato, donde se aprecia la aparición de nuestra Madre Santísima de la Luz. Gracias, Salvador. Qué bueno que estás aquí escuchándonos y por tus comentarios. Y Cecilia Tello nos dice, excelente programa. Saludos a todos en el panel. Muchas Oye, gracias. antes de despedirnos, nuestro evento, martes. Adelante. Martes, por favor, ya nos despedimos del año. El equipo de Ecos de la Antigüedad está organizando una especie de recital navideño. Va a cantar mi sobrina y va a estar un músico ahí apoyándola. María José Urbina Rodríguez va a estar cantando y voy a hacer unos comentarios. Después de un villancico vamos a hacer comentarios sobre algo de la historia de la Navidad, cuestiones sobre el nacimiento de Jesús, sobre Santa Claus, sobre cómo se festejaba antes la Navidad, pero lo principal es el recital navideño que tenemos este martes a las 6 de la tarde en el Museo de la Restauración de la República, el que está en Guerrero, a las 6 de la tarde. Ahí los esperamos para pues celebrar y cerrar las actividades de Ecos de la Antigüedad en el año martes 23 de diciembre, 6 de la tarde, Museo de la Restauración, recital navideño de Ecos de la Antigüedad, con María José Urbina, que es soprano, y nos va a cantar bellos villancicos y vamos a contar algunas historias sobre la Navidad. Ahí los esperamos. Excelente, Raúl, pues ahí los esperamos. José Quesada Fox ya nos dijo que se conoce en México como San Sebastián. ¿Y dónde es? ¿En qué sabe? país? ¿Quién sabe? En China, es en China, José. ¿Dónde es San Sebastián? San Sebastián. Aquí. Bueno, Sí, pues ya lo dejará nuestra imaginación. Sí. Y bueno, pues tristemente se nos acaba el tiempo aquí del programa, pero creo que pues pudimos cubrir la parte mínimo de las fuentes históricas del siglo XVI. Ya el programa anterior hablamos un poco de las del siglo XVII. Tal vez lo que no alcanzamos a cubrir es también el interesantísimo tema de que los conquistadores pues ya llegan con una Virgen de Guadalupe de Extremadura, Sí. España, que es otra. Yo reconozco que es diferente, incluso como es una estatuilla, ella tiene el hijo en brazos, pero ya desde tiempos de la Reconquista de la península ibérica, en el territorio de Extremadura, pues ya se adoraba a una Virgen de Guadalupe que era, pues, de cierta manera muy... Hernán Cortés era muy fan, no. Sí, ¿qué era palabra? fan. Era fan, sí, era fan de esa Virgen. Sí, entonces... De hecho, ellos la llevaron. Ellos la Ellos llevaron. Entonces, la llevaron. pues estaría interesante ya para futuros programas ver cómo es que estas imágenes y de la Virgen María, Guadalupe y Tonantzin se terminan volviendo pues lo que llamamos la Reina de México y la Emperatriz de las Américas. Pues muchas gracias a todos. Raúl, gracias por Gracias a todos, gracias a Dalí conocimiento. Llega en Eric, controles muchísimas gracias por técnicos. sus comentarios. Les deseamos feliz Navidad, Feliz que ya Navidad. Felicidades. que tengan feliz Navidad. Gracias, y Mauro, también. nos vemos de hoy en 8 para continuar con esta temática. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM